Estás en casa, estás en comunidad y estamos todavía matando las vacas sagradas, la religión, porque no vamos a dejar que nadie robe de nuestra libertad. Libertad del legalismo, libertad de la presión y el temor de hombre y la libertad del engaño del enemigo y de los pecados. La libertad que tenemos en Cristo. Y antes de iniciar en Gálatas capítulo 6, por favor ayúdame con algunas sugerencias, preguntas o temas que deseas que toquemos juntos. Yo no quiero que sea como asuntos de curiosidad intelectual, sino de asuntos para vivir en la victoria. Una vez un estudiante de Martín Lutero le pregunta, profe, Lutero, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación de Dios? Antes de la creación del mundo, ¿estaba ocupado en hacer algo? Y doctor Lutero le responde, claro que sí. Él estaba haciendo palos. ¿Para qué? Para pegar a gente que hace preguntas tan necias. Bueno, pero no voy a apreciar las preguntas que envías en los comentarios abajo y muchas gracias. Las necesito. Bueno, hay un tipo mal, como un mafioso, que era un sicario también. Había oprimido a mucha gente y murió. Y sus hermanos llegaron a la iglesia y dijeron, pastor, estamos pidiendo que haga el entierro y vamos a pagarte 100 millones de pesos si puedes decir durante el entierro que nuestro hermano era un santo. El pastor dijo, claro que sí. Y durante el entierro el pastor sube y comienza a decir, bueno, este hombre aquí es uno de los peores hombres que he conocido en la vida. Era un sicario, un sinvergüenza, un desgraciado. Pero, comparado a sus hermanos, era un santo. Ok. Yo sé que hemos visto el caos y también las protestas buenas, pero también los alborotos y todo el robo que está pasando, los incendios en tantas ciudades en los Estados Unidos. Y están hablando que la herida está en el racismo. Pero, ¿sabes? La Biblia nos enseña en Hechos 17:26 que no hay razas, solo hay una raza humana. En Hechos 17:26 dice que todos hemos salido de una sola sangre. Y solamente la revelación en Cristo puede traer la solución. Recuerden que antes estamos leyendo en Gálatas, en capítulo 3. Ahora no hay judío ni griego. Hay que entender que estos pueblos, los judíos y los gentiles, eran como tan separados. No hay forma de traerlos juntos. Había un odio, más que un odio, una repulsión. Era como dos cargas eléctricas positivas del imán. Pero en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, la división entre los sexos está abolido. La división entre los estratos sociales también es tumbado. Y cualquier diferencia hay entre la gente, que la gente dice que son razas distintas, es eliminado. Porque en Cristo es la revelación. Y escuché en esta semana que hay una iglesia en Florida que salió
en medio de la policía y los que estaban protestando y a otros aún tirando rocas y botellas. Y esta iglesia, toda la gente se arrodilló entre la policía y la gente. Y la policía comenzó a arrodillarse y también la gente. Y cambió todo el ambiente. Porque la humildad de Jesús es más poderosa que la fuerza del hombre. Y también la palabra siempre tiene poder sobre la pistola. Bueno, ahora, Gálatas 6. Y Padre, gracias Señor por enviamos la paz de Jesús. Y Señor, donde había división, gracias que Cristo es la paz entre nosotros. Ahora, Pablo está dando algunos consejos pastorales. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Mira, cuando hay pecado, siempre es una sorpresa. Ningún cristiano se levanta la mañana pensando, creo que voy a caer en pecado hoy. Siempre es una sorpresa. Pero cuando alguien fuera sorprendido en un pecado, vosotros que sois, ¿qué dice? Que sois saturnones, que son superiores en el espíritu, los que saben cómo acusar, exponer a los pecadores. No, Jesús dijo, vos que son espirituales, llenos, influenciados, guiados por el Espíritu. ¿Y qué debemos hacer? ¿Condenarlos? No. ¿Hablar de ellos en el grupo de oración? ¿Y tú sabes que fulano lo que hiciste, él hizo? No. Dice, restaurarle con el Espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La razón es que el orgullo es lo que abre la puerta y le da a Satanás, el derecho legal de tentarnos. Cuando estamos en orgullo, estamos diciendo, heme aquí, Satanás, pégame. Y por eso tenemos que restaurar. Y esa ha sido la filosofía de la misión Suramérica, de toda la comunidad cristiana de fe. Estamos buscando no tanto disciplina, sino restauración. Dios nos disciplina en Hechos capítulo 12, pero nuestro trabajo es restaurar. No solamente echar a la persona a un lado y espero que Dios le ayude. No, nosotros debemos restaurar. ¿Cómo? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Bueno, lo vemos antes en el capítulo 5 a 14 y toda la ley está en una sola palabra. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que hay cargas. Y en el griego la palabra por carga es baros, hablando de como una carga demasiado pesada. Es como, digamos, si un hombre está con una mochila, no vamos a ofrecer ayudarle, pero si está saliendo de una tienda con una sofá, un mueble, es una carga demasiado y debemos ayudar. Pero versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. O sea, no es nuestro trabajo estar juzgando a otros, debemos estar examinándonos a nosotros mismos. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otros. O sea, nunca vamos a agradar a Dios comparándonos con otros, pensando, por lo menos soy mejor que fulano. Y dice, porque cada uno, llevará su propia carga.
que parece como una contradicción. Debemos sobrellevar las cargas del uno al otro, pero cada uno debe llevar su propia carga. ¿Por qué Pablo se contradice? Es porque las palabras son distintas. La primera carga, barros, es algo muy, muy pesado. La segunda carga, en versículo 5, está hablando de la mochila de un soldado, que él debe tener la responsabilidad de llevar. Y tenemos que entrenar todo el pueblo de Dios que hay cargas que tú mismo debes saber cómo llevar. Cada persona, por ejemplo, debes desarrollar y usar tu propia fe. Antes, si tienes un problema, antes de llamar a todo el mundo a pedir que uno de los pastores ore por ti, enciende tu propia fe con tu propia oración. Pero pastor, Dios no me oye como te oye a ti. No, a veces Dios no va a responder a la fe del pastor porque Él está dándote a ti la responsabilidad de crecer en tu propia fe y llevar tu mochila. Pero entonces, aquí lo más importante es que la iglesia seamos vestidos en humildad. Y ahora solamente voy a tocar esto porque no quiero demorar. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe. Es la misma palabra de koinonia, de estar en comunidad. De toda buena cosa al que lo instruye. Está diciendo, el que está recibiendo la palabra de Dios debe compartir cosas materiales. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a hablar más de esto, pero debe decirte que yo estoy muy consciente de lo que la mayoría de los jóvenes en Medellín piensan. Piensan que un pastor nunca debe recibir salario. Todos deben tener su propio trabajo y todos deben ser como la obra de filántropos. Y eso es como un ideal muy lindo. Pero Pablo, en sus epístolas, insiste, y también en Timoteo, que los que están con la responsabilidad, el trabajo duro de ser líder en la iglesia y pastorear, y aun los que están con el trabajo de ministrar la palabra, deben recibir doble honra. En el contexto está hablando de finanzas. Y aquí en este contexto debemos como tener coinonía con las cosas. Debemos pagar a los siervos de Dios. Pero el enemigo quiere acabar con la fuerza de la iglesia. Gloria a Dios hay como una nueva generación de líderes que son bivocacionales, pero después que la iglesia crezca a cierto tamaño, tiene que dejar su trabajo anterior para abrazar plenamente el trabajo de levantar líderes, de empoderar a la gente y para que todos seamos ministros. Pero ese es trabajo y merece un pago. Entonces, solamente para que sepas, lo que están diciendo en el YouTube y todo, simplemente no está de acuerdo con la palabra de Dios. Es interesante que no están criticando los dueños de los casinos y no están criticando los dueños de la fábrica de licor, pero si un pastor gana un peso, todo viene encima. Y no vamos a ser engañados. Y como dice aquí, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo voy a continuar en esto la próxima semana. Por favor, envíame algunas ideas y temas para dónde vamos en las semanas que vienen. Y ahora
estamos en el tiempo del derrame del Espíritu. Reciba más. Que el Espíritu Santo viene sobre ti como un manto de autoridad. Que el Espíritu de gozo absolutamente destruye cualquier opresión. Y que el Señor también levante tu cabeza y te rodee hoy con su favor. Y mira, tiene los ángeles ya esperando órdenes por la palabra de Dios. Entonces, hoy es un día grande para vivir en la fe y no por la vista. Nos vemos mañana.